Luego, sin más demora, cedo la palabra a don Alfonso. Muchas gracias, sobre todo muchas gracias a todos los presentes, porque es raro ver que se nombre la palabra impuestos y nadie sale corriendo. Entonces, en principio os agradezco que sigáis aquí presentes. Os voy a dar un dato que puede ser interesante. En el mes de agosto de este año 2018 se han producido en España casi 11.700.000 pernoctaciones en alojamientos turísticos. Con eso quiero decir que hay una actividad real de un volumen importante y que es evidente y obvio que no va a escapar de la sujeción a los impuestos. Como sabéis, 2 vías de tributación: tributación directa, tributación indirecta. Me centraría en un principio en lo que será la tributación directa, concretamente en el IRPF, porque es un tema que está ahora en discusión, porque en la tributación directa ha intervenido incluso la Seguridad Social. Y os explico por qué. En principio, cualquier persona que arrienda su alojamiento turístico puede imputar sus rentas como rendimiento de capital inmobiliario, un alquiler normal, o hacerlo como un rendimiento de actividades económicas. Para eso se requiere o bien que tenga una infraestructura para el desarrollo de esa actividad, o bien que se presten servicios complementarios. Servicio complementario, cambio de ropa de cama, suministro de agua, refrescos, bebida, limpieza, durante el periodo de ocupación del apartamento. En principio es así de sencillo. Un tipo de tributación u otro tipo de tributación. Respecto al rendimiento de capital inmobiliario, recordaros a todos que la agencia tributaria tiene los datos de consumo eléctrico de todas las viviendas. Quiero deciros con ello que lo habitual en las plataformas es que una vez que se produce el primer contacto entre anfitrión y huésped, segundos y ulteriores contactos ya no son a través de la plataforma, ya son vía directa para evitar, en principio, las comisiones que lleva esa plataforma. Eso invita al anfitrión a, digamos, distraer de la tributación esa facturación. La agencia tributaria tiene controlado los consumos. No tendría sentido una casa vacía con consumo de agua y de luz. ¿Mejor? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Es complejo, pero si uno lo tiene claro, no lo es tanto. La tributación te indica que los meses o los días que haya estado alquilado se computará como rendimiento de capital inmobiliario por alquileres y el resto de los días como a disposición del propietario. 1,1, 2% del valor catastral del inmueble. En cuanto a la consideración del rendimiento de actividad económica, ya os repito, si hay prestación de servicios complementarios o bien hay una infraestructura creada para el mismo, tributaríamos por actividades económicas. Con este movimiento que ha ocurrido, la Seguridad Social ha intervenido y ya está planteando la situación de la obligatoriedad del alta en autónomo para aquellas personas que realizan una actividad de este tipo, ya sea como actividad económica o ya sea como rendimiento de capital inmobiliario por arrendamiento. ¿A través de qué ítem lo está haciendo? 2 fundamentalmente. Uno, que tenga el carácter de habitual, y uno segundo, que los rendimientos mensuales obtenidos por esos alquileres igualen o superen el salario mínimo interprofesional o el IPREM. Se está cociendo esa idea ahora mismo. Todavía no hay nada y en principio el que tenga su piso en alquiler turístico y se limite a la entrega de llaves y recogida de llaves no tendría ningún problema respecto al régimen de esa Seguridad Social, respecto a lo que sería el autónomo. ¿Trucos? Claro que trucos. Ya la gente va espabilando. Si mi piso de alquiler turístico lo tengo que declarar como arrendamiento y además como imputación de renta inmobiliaria porque no está utilizado, pues uno de los cónyuges del matrimonio cambia su domicilio fiscal y se va al domicilio que va a alquilar. Se empadrona en ese piso, además suelen estar en las mismas ciudades, y traslada su domicilio fiscal. Hacienda esos días no puede imputar ningún tipo de rendimiento porque es vivienda habitual del contribuyente. Os lo comento porque fue un caso real de investigación
y el motivo expresado era que había un problema de apnea nocturna y de aerofagia. Es que mi pareja, cuando el piso está libre, me echa y tengo que ir allí. Una excusa que, bueno, te hiciste prueba, claro, consumo alcohol porque vivo y por ahí, bueno, de hecho escapó. No sé si por la apnea, por otras circunstancias. Entonces os digo, cuidado con el tema de la seguridad social, porque cambiaría muchísimo ya el planteamiento de esta situación. Respecto al impuesto sobre sociedades, tributaría como un rendimiento de la actividad de la sociedad, no creo que tenga más incidencia. Y sí me gustaría hacer una puntualización, porque es un tema que no se trata en profundidad. El efecto que tienen estas situaciones en el impuesto sobre el patrimonio. Porque puede parecer en un principio que, bueno, yo en mi declaración del patrimonio declaro la titularidad del inmueble, su valor catastral, valor de compra, que corresponda en función de la normativa y nada más. Pero no es así. No sé si sabéis que en el impuesto sobre el patrimonio hay una limitación en la cuota. Es decir, los impuestos directos, para que no sean confiscatorios, deben estar limitados. Cuando nosotros hacemos la declaración de patrimonio, la cuota de esa liquidación, de ese impuesto, está limitada por la cuota que hemos declarado en la declaración del impuesto sobre la renta. Y esa limitación te la determina no solo la cuota del impuesto, sino también los bienes improductivos, es decir, los bienes no susceptibles de producir rentas. Puede darse el caso que por realizar alquiler turístico en una vivienda, ese inmueble deje de computar en la declaración de patrimonio como límite de cuota y que por tanto implica un mayor pago en el impuesto sobre el patrimonio. Esta circunstancia yo creo que Hacienda todavía no la ha detectado. Cuando la detecte seguramente algo hará al respecto. Respecto a la tributación indirecta, el IVA, 10% si se prestan servicios complementarios, 21% si se realiza a través de intermediarios. No tiene demasiada complejidad. El sistema tributario español está perfectamente preparado para asumir este tipo de actividad, novedosa, entre comillas, pero sí es cierto que algunos ajustes son necesarios. Os voy a poner un ejemplo que vais a entenderlo muy fácil. Las operaciones de alquiler de vivienda están sujetas a IVA, pero exentas. Al estar exentas de IVA, tributarán por transmisiones patrimoniales. Si yo alquilo mi vivienda de uso turístico por un día, por un importe de 60 euros, yo tengo la obligación tributaria de presentar mi modelo 600 con una cuota a pagar de 18 céntimos. O, más cómodo todavía, ir al estanco, comprar papel timbrado por 18 céntimos de euro. Eso no se está haciendo, ni nadie lo hace. Entonces el sistema, yo entiendo, en breve tendrá que ajustarse para, o al finalizar un ejercicio, con los datos que constan en la administración, liquidar ese arrendamiento por condiciones patrimoniales, o crear un sistema de módulos en virtud del cual se tributase por este concepto, por este tributo indirecto. No sé si puede transmitir la idea. La agencia tributaria se va moviendo en este sentido. Ha creado lo que se denomina el modelo 179, que excepcionalmente se va a presentar en el mes de enero de 2019, en el que las empresas intermediarias van a tener que proporcionar datos a la agencia tributaria. Los datos que antes ha comentado, y algunos son obligatorios y otros son opcionales. Obligatorio titular del inmueble, el importe de la prestación, los días de ocupación, la referencia catastral del inmueble. Entre los opcionales, el medio de pago de las cantidades. Todo ello a sabiendas de que ninguna operación, o casi ninguna, suele superar los 2.500 euros de pago en efectivo, porque generalmente todas estas operaciones se hacen con tarjeta, sobre todo las que se declaran en Hacienda. Las otras, entiendo que sea con tarjeta, se declaran en Hacienda. No hay otra forma de hacerlo. El modelo 179, yo, en mi opinión personal y por mi experiencia profesional, entiendo que va a ser modificado, va a servir para poco. Va a servir para poco porque ya las plataformas ya estaban dando esa información, de una manera u otra. Están, digamos, acotando la información.
Y esa información, casi con toda seguridad, se ampliará a toda aquella persona que reciba rendimiento de un alquiler turístico. Porque así debe ser. Son rentas y hay que declarar por ellas. La agencia tributaria de hace unos meses está reactivando los mecanismos para el control de esta actividad. Y es que hay un dato muy concreto: las pernoctaciones en vivienda de alquiler turístico en España, de un año a otro han caído un 6%. Entonces, claro, todos sabemos que la realidad puede que sea otra. La caída a efectos estadísticos de este tipo de arrendamientos significa que están escapando al control de la administración tributaria. La gente evidentemente no declara cantidades que la norma le puede permitir no hacerlo. Yo de todas formas siempre recomiendo que los impuestos hay que pagar siempre dentro de la ley, lo mínimo posible y cuanto más tarde mejor. Pero hay que pagarlo. Es decir, yo no me complicaría. Sé que para que tengan un apartamento o dos apartamentos turísticos y tribute por imputación de renta inmobiliaria es complicado. Complicado porque tienes que prorratear los gastos, luz, agua, comunidad, intereses de la hipoteca si lo tienes, y computar los días que estuvo alquilado con los días que no estuvo alquilado. Sí, es complicado, pero yo recomiendo que hagáis las cosas bien, porque haciendo las cosas bien lo hacemos más fácil y tendremos muchísimo menos problemas. Respecto al impuesto sobre actividades económicas, también imposición directa, que es más un tributo local, en principio nadie supera el 1.000.000 de euros de facturación. Por tanto, por muchos epígrafes que nos hayan querido poner, el 6,85, el 8,90, en principio no son ahora mismo una realidad en su aplicación. Tal vez una mención especial al tema del impuesto sobre sociedades, los tipos impositivos. Bien es cierto, como se ha comentado en la presentación del libro, se está produciendo un incremento en la inversión para pisos turísticos. Fondos, empresas están comprando inmuebles, su reforma, y lo están destinando al alquiler turístico. Eso además es muy reciente lo que voy a contar, le ha pasado al astronauta, al ministro, cuando dice, no, es que pusimos el piso a nombre de una sociedad. Yo cuando estaba escuchando digo, error, ¿por qué pone el piso a nombre de la sociedad? Todos sabemos que en España todo lo que se hace tributa. Cualquier movimiento es objeto de tributación. Estas sociedades compran los inmuebles, hacen la reforma y cuando llega el momento de que la cosa no va o quiere que vayan de otra manera, tienen que repartir ese patrimonio entre sus socios, bien sea vía disolución o reducciones de capital. Ahí estamos duplicando la tributación en la transmisión patrimonial. Os lo digo porque el tema del ministro, ¿qué digo? Lo último que dijo fue, es que lo están mirando mis nuevos asesores y es muy caro. Claro, es muy caro porque ya lo pagó. Entonces, en sociedades, yo a mi entender, se está produciendo el error de poner a nombre de sociedades inmuebles para destino turístico. Con una ventaja fiscal, eso sí, y es que si más del 85% de los inmuebles están destinados al alquiler, tiene una reducción en el impuesto sobre sociedades. Cuando una vivienda se alquila para ser destinada a vivienda, según dice la norma, tiene una reducción del 60% en el rendimiento neto a efectos tributarios. Yo entiendo que no es de aplicación a los alquileres turísticos. Hay discusiones al respecto, pero yo entiendo que no. Porque el concepto de vivienda, la agencia tributaria entiende que es a más largo plazo. Incluso, yo no sé, yo no soy jurista, soy economista, pero cada vez más veo contratos de arrendamiento hechos por juristas a 11 meses. Yo no sé si será por un asunto de luego los desahucios, no lo sé. 11 meses, contratos de 11 meses. La agencia tributaria está interpretando que no es un alquiler destinado a la vivienda habitual del arrendatario. Con lo cual no... De temporada, entonces. Está interpretando un contrato de temporada y por un mes el arrendador se ve perjudicado en una reducción en su rendimiento neto del 60%. Claro, yo tengo tres reclamaciones económicamente presentadas al respecto, porque yo entiendo que el concepto de vivienda
lo es a 11 meses. Yo entiendo que una casa de verano, pues no, 2 meses de verano no me parece que sea vivienda, pero 11 meses sí, y sobre todo cuando se van renovando los contratos. Pero bueno, son los criterios de la agencia tributaria que poco a poco se van puliendo y de ellos vamos aprendiendo. Yo poco más tengo que comentaros, porque imagino que ahora en el coloquio me preguntaréis alguna duda. El tema tal vez de IVA, sea el tema un poco más farragoso, dependiendo del número de intervinientes en la operación de alquiler turístico, y en función de eso me pongo a vuestra disposición para la pregunta que queráis realizar. Gracias.